Las organizaciones, ahí va. Las organizaciones sindicales trabajamos, abogamos por la defensa colectiva de los derechos de quienes trabajamos, y en ese marco de acciones, cualquier avance que logremos en materia de derechos laborales nos acerca más a digamos, al concepto de trabajo decente, al lograr trabajo decente para todos nuestros compañeros y compañeras que representamos y para nosotros mismos. Cada oportunidad de diálogo social y de negociación colectiva puede ser propicia para, digamos, para avanzar en el logro de trabajo decente. Yo considero también que es a través de la formación y del fortalecimiento interno de las instituciones sindicales que podemos, digamos, avanzar y promover ese avance, ese trabajo decente. Necesitamos estar cada vez más y mejor formados, ¿no? Y metidos en el tema. Avanzar hacia el trabajo decente significa hacerlo con equidad de género en cuanto a igualdad de tratos y oportunidades, protección social, participación, y también hacerlo respetando y promoviendo las oportunidades y no discriminación hasta, por ejemplo, las trabajadoras migrantes, los trabajadores y trabajadoras migrantes. Siempre teniendo en consideración el medio ambiente y el cuidado y protección de los bienes comunes, así como la reparación y mitigación de los daños que vamos generando. Yo considero cuando se habla de trabajo decente y transición justa, todos estos conceptos están vinculados. No se puede hablar de trabajo decente si no se habla de medio ambiente, eh, porque trabajo decente no solo significa beneficio directo para las personas que trabajamos, sino también, digamos, ese impacto que nosotros generamos, cómo se nos va a volver. Entonces es necesario hablar de trabajo decente, medio ambiente, género, migración, y bueno, nada, y seguramente otro montón de aspectos más. Gracias. Ok, Magali, muchas gracias. Creo que has logrado resumir de una manera muy concisa todos los aspectos que trabajamos en nuestra sesión anterior. Le dimos un espacio a la huella de carbono porque creo que cada uno de nosotros tiene un aporte que hacer en este mundo y frente al papel que nos compete en la mejora de nuestro medio ambiente y de pensar en futuros sostenibles, tendríamos mucho que ver y creemos y consideramos que esto es solo una cuestión de empresas, que solamente le corresponde al otro. Y pues ya nos dimos cuenta desde esta reflexión y los temas que hemos venido trabajando, que esta responsabilidad nos asiste a todos y que la organización como tal también puede incidir en lo mismo. Entonces creo que es un muy buen trabajo, Magali, muchas gracias. ¿Y alguna otra opinión, compañeros, compañeras, frente a trabajo decente? Ivoncita, buenos días para todas y todos los compañeros. Maribel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, me alegro que hayas podido conectarte. Bueno, yo quiero como hacer una reflexión también muy corta frente a lo del trabajo decente, ya que nosotros hemos venido trabajando también mucho la parte de trabajo decente. Pues yo pienso que el trabajo decente nos permite reconocer la importancia de garantizar condiciones laborales justas y respetuosas para todos. Es fundamental trabajar juntos para abordar los desafíos y promover un futuro laboral más equitativo y sostenible. En fortalecer pues la legislación laboral, en fomentar la negociación colectiva y la participación sindical, invertir en educación y capacitación, promover la igualdad de género y la no discriminación, implementar políticas de protección social y seguridad laboral. Es como una pequeña reflexión que hago el día de hoy, compañera Ivonne. Muy bien, Maribel, excelente. Date cuenta que justo con Magali logramos empezar a hacer un poco más argumentada la posición que tenemos desde lo individual, pero también desde la parte organizacional y más si tenemos en cuenta que la función nuestra como sindicato es promover las políticas, las pautas, pero la realidad efectiva desde el trabajo decente hacia el trabajo decente. Tenemos mucho que ver porque nosotros, como lo decía Magali en su oportunidad, hablamos del diálogo social y el diálogo social efectivo a través de la negociación colectiva. Entonces, hay muchas cosas que a través de la negociación colectiva las organizaciones debemos seguir, no solo reivindicando, sino aspirando hacia nuevas conquistas que nos permitan mejorar y pensar en un futuro distinto
tanto en lo laboral como para la sociedad en general. Entonces, muy buen aporte Maribel también, y creo que ahí vemos todos los elementos que hemos venido trabajando, más los que le sumaremos hoy. ¿Algún otro compañero o compañera quiere opinar? Teo, ¿tú tienes alguna opinión frente al trabajo decente? Teófilo. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Sí, porque por ejemplo acá en nuestra empresa hay muchas vulneraciones, compañera Ivonne. Entonces, desde ese marco del trabajo decente en nuestra empresa, donde yo cual presto mi fuerza de trabajo, no se está viendo reflejado el trabajo decente, no se está viendo reflejado. Entonces, yo quisiera cómo los podían apoyar para impactar a esta empresa o hacerles saber que debe hacer el trabajo decente para nosotros los trabajadores. Hay mucha vulneración. Vean, estos días nomás pasó que hubo un accidente ahí en Patio Caña y ahí desafortunadamente perdió la vida un compañero. Por ahí nomás vayan viendo la forma que los tratan a nosotros acá. Muchas gracias. Ok, Teo, gracias. Bueno, es importante de pronto para los compañeros y compañeras que no saben, el compañero Teófilo trabaja en Sintra Inagro en el sector de la caña, y creo que no es extraño para nosotros escuchar lo que él manifiesta, y es cuál es la responsabilidad de la empresa frente a la vida, la salud, la seguridad de los trabajadores. Entonces, definitivamente, Teófilo, sí, tienes toda la razón, está en el marco y debería estar en el marco de trabajo decente, y las acciones que se generen, si bien hay una parte individual, le corresponde a la organización sindical empezar a, pues no sé, creo que de una manera mucho más activa hacer presencia y asimismo hacer efectivos los recursos que tiene para tratar de que las empresas entiendan que este no es un favor, sino desde nuestra legislación es un deber que les compete. Entonces, gracias, Teo. ¿Alguna otra opinión? Marley, Ivoncito, ¿tú sí. querías hablar? Sí, Noemí, listo, Noemí, sigue. Gracias, buenos días. Mi opinión al respecto también tiene que, estos aspectos de los que acaban de hablar los compañeros, tienen que ver con algo muy importante que es la paz. Desde las organizaciones sociales, sindicales, desde la misma comunidad. Es algo que me parece súper importante y además urgente de que continúe el proceso, porque es que en un país violento como el nuestro, sobre todo con tanto feminicidio, yo sí creo que tenemos que tomar parte en este aspecto y trabajar para que de verdad se lleguen a acuerdos que tengan que ver con toda la problemática social que tenemos en el momento. Gracias. Gracias, Noemí. Bueno, tú le sumas otro componente del cual Magali y Maribel pusieron sobre la mesa, y es la cuestión de género, ¿sí? Y en términos de los feminicidios, no es para nosotros ajeno saber todo lo que ha ocurrido en Argentina y todo lo que ha ocurrido en Colombia, pero son muchos países de la región en general, ¿sí? Donde las mujeres soportan una de las mayores cargas de violencia, sea violencia generada por el Estado, por la cultura, por el contexto laboral y pues al interior de sus familias. Entonces creo que es un tema que sí debemos seguir trabajando y que la paz realmente nos convoca a todos. La paz no es un problema entre el ejército y los grupos insurgentes, sino la paz nos compete a cada uno con el aporte que podemos hacer por el solo hecho de estar ocupando un lugar en este planeta, ¿no? Entonces, muy importante, Noemí, gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿Quién? Marley, ¿estás hablando? Bueno, creo que no. Listo. Entonces, les agradezco, compañeros y compañeras. Excelente las reflexiones que hemos hecho para empezar esta jornada. Vamos a retomar el tema de globalización. Como siempre, recuerden, si hay algún concepto, si de pronto algo no está claro, saben que no me molesta, pueden intervenir. Y como no estoy viendo quién levanta la mano o no, entonces me pueden interrumpir, que no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, Y Osita, también entonces, se me quedó, señor. igualmente, el día del accidente, no hay, acá no hay una ambulancia
para cualquier tipo de accidente que le suceda a nosotros acá en la empresa. No tenemos ni una ambulancia, hasta eso la empresa nos lo quitó. ¿Ah? La situación acá de nosotros es muy precaria, Ivoncita, muy Ok, precaria en diferentes hábitos, muy precaria. Por eso el compañero se lo murió porque duró más de una hora cuando le pasó el vagón por encima, ahí tirado. Y una ambulancia por ningún lado. Fue a las 6:30 de la mañana y así muchas cosas que pueden seguir pasando por la precariedad que hay en esta empresa. Una empresa tan grande, prestigiosa en la región, Mayagüez, San Carlos, y como los trata acá a nosotros. Es precaria la situación acá. Muchas gracias. ok, Teo, bueno, es muy lamentable, ¿no? Pero el tema de la ambulancia creo que es una responsabilidad que tiene y que directamente compromete a la empresa. No sé qué estarán haciendo alrededor de tu organización o de la central frente a lo ocurrido. Ya creo que hay acciones jurídicas y pues que ustedes necesitan asesorarse para que podamos hacer efectivo cualquier reclamación, aunque esto no va a devolver la vida del compañero, lamentablemente, pero sí podría evitar que perdamos otro compañero o compañera. Bueno, Esa es listo. la idea, Gracias, Teo. no volver qué pasó, pero que los proteja a los que queramos, porque así como estamos, ve aquí estoy adentro por una situación que me pasó a mí y no soy como que sin nada. Entonces, por eso mismo es que pongo, y lo otro es la talanquera que usted sabe que tenemos nosotros como organización sindical para avanzar en todos estos procesos. Ya usted sabe. Bueno, gracias por compartir, Teo, la experiencia. Entonces, pues miramos que podemos ir adelantando y por eso es muy importante que todos estos procesos de formación, de capacitación, nos nutran en términos de conocimiento y tengamos más elementos para la defensa de nuestros derechos. Entonces, voy a dar inicio con el tema que nos ocupa hoy. Me comentan, por favor. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Se comparte, compañeros? ¿Está bien? Sí, compañera, globalización. Sí, estamos Ok. viendo bien. Bueno, listo. ¿Alguno quiere participar frente al tema de globalización? ¿Qué entienden en este momento ustedes por globalización? Cualquiera de las ideas nos sirve. O sea, alguno que diga, para mí la globalización es o sería o entiendo. ¿Qué es globalización? Yo, para mí globalización es, perdón, que me estoy escuchando dos veces. Para mí globalización tiene que ver con la invisibilización de las fronteras reales de los países en todo el mundo, que hace que ciertas cuestiones que serían particulares de cada país se empiecen a trascender y a compartir. Lo que imagino primero en globalización es la cuestión de comercio, pero luego, bueno, el mundo es un mundo global, las fronteras son fronteras humanas. Me parece que desaparece un poco eso. Ok, muy bien, Magali. Perfecto. Bueno, vamos a mirar cómo está definida la globalización para que podamos recoger estos criterios que Magali nos ha compartido. Inicialmente, podemos decir que la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de, ¿qué? De la interconexión. La interconexión en cuanto a qué? A las diferentes naciones en el mundo y en los planos, ¿cuáles serían los planos preponderantes? Lo económico, lo político, lo social y lo tecnológico. Entonces, ya cualquiera que nos pregunte a nosotros cuál es nuestro concepto frente a qué es la globalización, entendemos que es una interconexión entre las diferentes naciones. Y de aquí, por ende, pues algunas características específicas dependiendo también al desarrollo, eh, a las políticas y demás de cada una de las regiones o de las naciones. Se empezó a llamar así en los años 80 porque fue un momento en que se disparó la comunicación y las transacciones comerciales y financieras.
Recuerden que la comunicación juega un papel muy importante para que nosotros podamos hablar de globalización. Este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan la dimensión mundial. Entonces aquí estamos recogiendo parte de lo que nos estaba la compañera compartiendo. El mercado de bienes y servicios viaja libremente, nos hemos dado cuenta, todos podemos observar que dada esa apertura, hoy yo puedo comprar desde mi casa en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Entonces hay un proceso globalizado que me permite a mí conocer qué se está produciendo en un país muy, muy lejano al lugar donde yo me puedo encontrar, pero no solamente conocer, sino adquirir también. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen y esto implica que cualquier producto compita con cualquier productor en el mundo. Entonces, dense cuenta que aquí no es solamente es lo que hago, sino cómo lo hago, ¿sí? Para que yo pueda tener efecto externo, dado que ya mi producto o lo que yo estoy produciendo o mi bien o mi servicio que estoy ofreciendo internamente puede ser aprovechado por cualquier región en el mundo. Entonces, miremos cuáles son las características. Primero, un supermercado global, sí, porque accedemos a una cantidad de productos y servicios. O sea, antes ni siquiera pensábamos que esto existiera y hoy no es sino abrir nuestra computadora, buscar y vamos a obtener lo que estamos, no solamente lo que estamos buscando, sino con una característica puedo encontrar muchos productos que entran de pronto a ser ofrecidos y que podrían, sin necesidad de que fuera mi necesidad, generar una necesidad más allá por el hecho de querer tener. El poder de aprender e investigar juntos. La globalización es como una biblioteca, decimos nosotros, más grande del mundo, claro, porque en tiempo real y a nuestra mano tenemos todo lo que necesitemos en términos de conocimiento. El avance en las tecnologías, pues gracias al Internet y a las nuevas tecnologías, pues estamos conectados más fácil que nunca. Prueba de eso es lo que estamos haciendo hoy. Compañeros de República Dominicana, de Argentina, de Colombia, todos estamos unidos hoy en un mismo espacio, adquiriendo un mismo conocimiento. ¿Y esto gracias a qué? Pues al Internet y a las tecnologías. El intercambio de culturas. Esto permite una fusión de culturas, sí, porque hay una diversidad global. Miremos que en este momento nosotros podemos conocer de muchas culturas, pero esto empieza a hacer que muchas de esas culturas sean apropiadas dentro de otras regiones. Entonces hablamos de unas culturas ya como muy generales, de esa misma diversidad, pero podemos encontrar también y conocer muchas cosas que al interior de nuestras regiones eran totalmente desconocidas. El aumento de transporte y movilidad, pues creo que para todos, o sea, para nadie más bien, es un secreto que podemos viajar de un lugar a otro en términos de vacaciones o con un objetivo de trabajo. O sea, es mucho más fácil. El aumento de la especialización permite que las personas pues puedan estar mejor cualificadas y tener ventajas competitivas frente a otros por el hecho de que podemos especializarnos diversificadamente en el mundo y esto hace que podamos aprovechar esas ventajas. Miremos algunas causas de la globalización. El nuevo orden mundial, sí, tras los grandes cambios y los acuerdos internacionales, los poderes económicos, estos países que decidieron alinearse y especialmente pues esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. O sea, miren que esto no es de ahora. O sea, esto ya lleva muchísimo tiempo en proceso, lo que pasa es que se ha ido perfeccionando. La liberalización del comercio. Se fueron eliminando de forma progresiva las barreras comerciales, sí. Esto hace que los bloques económicos como la Unión Europea y demás se consoliden. ¿Listo? Entonces esto empieza a hacer que el comercio fluya de una manera global. La revolución digital y tecnológica, el Internet cambió el juego, porque si nosotros todos podemos experimentarlo, podemos comprar, vender, hacer mil cosas sin necesidad de que salgamos de casa. Digamos que todo esto que estamos hablando tiene aspectos muy positivos, pero también entraremos a analizar que hay otra cara de la moneda. La innovación en el transporte, pues gracias a estos avances podemos hoy enviar un paquete, viajar de un continente a otro, etcétera, y esto permite que muchas personas tengan posibilidades
de superar algunas crisis o de superar algunas limitaciones que de otra manera, en otro contexto, no fuesen posibles. Entonces, creo que este es un aporte que permite decir que un mundo globalizado nos va a permitir mejores condiciones en la calidad de vida, aparentemente, por lo menos en un inicio. Tenemos la liberación financiera, que es la regulación de los mercados financieros y la liberación de los flujos de capital. Entonces, esto hace que podamos tener inversiones y acceso a la financiación entre países. La migración lo vimos como un elemento muy significativo en trabajo decente, porque hablamos que uno de los principales potenciadores de la globalización ha sido la migración y el desplazamiento de las personas, porque buscan oportunidades laborales entre países, entre regiones, en todo el mundo, buscan mejorar sus condiciones económicas, pero también sus condiciones políticas. Y bueno, tenemos algunos ejemplos muy puntuales, como en el caso de Venezuela, por citar alguno. Esto genera mayor diversidad cultural, sí, pero también una mezcla, ¿sí? Entre costumbres. O sea, ya es muy fácil que a nivel interno dentro de algunas regiones hayamos asumido costumbres de otras personas que vienen de otros países ya por la convivencia. Conocimiento de habilidades que son importados de diferentes países y podemos encontrar que hay una sociedad mucho más compleja porque ya encontramos dentro de muchas sociedades rasgos, comportamientos o situaciones que no son autóctonos, pero que van generando una cultura generalizada y generalista. Las empresas multinacionales e internacionales, pues este tipo de empresas operan en varios países, establecen sus cadenas de producción globales para beneficio de las ventajas, pues obviamente competitivas en cada región, pero esto también que nos parece que es muy bueno, que trae avance, tenemos que mirarlo con mucho cuidado, con mucha atención, porque también trae consecuencias. Esta transición nos dicen que ha jugado un papel fundamental para el desarrollo tecnológico, la creación de empleo y crecimiento económico mundial. Hasta este momento, ¿estoy siendo clara? ¿Me he hecho entender? Sí, señora, está muy claro. Sí, sí. Para mí está muy claro. Sí, los conceptos están siendo claros, que es lo que más me interesa, o sea, que podamos entenderlo de una Sí. manera general, pero que ya nos vayamos apropiando de estos conceptos porque son los que nos van a, o sea, nos van a servir para entender esa realidad en la cual seguimos trabajando. ¿Listo? Entonces, miremos algunas consecuencias. Desde el punto de vista político, económico, esta transición, ¿qué es, o sea, qué nos ha llevado? Un mundo globalizado ha desencadenado sistemas políticos más abiertos, economías de mercado y la liberación económica, eliminando las restricciones y la promoción de la inversión extranjera. Creo que en todos los países lo hemos visto, así las políticas no sean las mejores. Lo que se pretende es que muchos países externos vengan a invertir dentro de nuestras regiones. Lo que no observamos es que aquí se invierte, pero ese capital, esa ganancia, no se queda en el país, sino sale. Entonces, pues digamos que no es un proceso equilibrado. La globalización ha tenido un impacto profundo y variado en el mundo con efectos tanto positivos como negativos, que es lo que estamos hablando y lo que queremos que sea parte de la reflexión del día de hoy. Mejorar en la calidad de vida, el acceso ampliado a bienes y servicios ha mejorado el nivel de vida de muchas personas. Sí, no podríamos decir que no, porque pues antes no podríamos ni siquiera imaginarlo. El mundo es más rico, entonces aunque no todos nos beneficiamos, aunque la riqueza no se reparte, digamos que se supone que hay menos pobreza extrema. El poder de las multinacionales. Estas empresas globales ejercen influencia significativa en la economía mundial y a menudo desplazan las empresas locales. Esto también podemos mirarlo, sobre todo en aquellos sectores como el agro. La competencia es una competencia totalmente inadecuada, incoherente, es una competencia que no da cuando al interior de las naciones o quienes se encuentran dentro del campo tienen que competir con una multinacional. Un campesino no tiene ni la maquinaria, ni la producción, ni el dinero para competir. Entonces, si bien abre hacia el mundo globalizado una oportunidad, no la abre para el pequeño empresario o para el campesino, la está abriendo para quienes realmente manejan el dinero dentro de ese sector de economía. El acceso a la información. La era digital
ha democratizado el acceso a la información, aunque también presenta desafíos relacionados con la calidad y la veracidad de los datos. Es cierto, ustedes hoy hablan un buscador, busquen un tiquete para cualquier lugar y ustedes se dan cuenta que en fracción de minutos empiezan a llenarlos de información. O sea, digamos que de una manera es bueno porque tienes muchos servicios, muchos productos te están ofreciendo, pero de otra estás perdiendo incluso la privacidad o la seguridad dentro de tus espacios naturales. El cambio es en la multipolaridad. La dinámica del poder mundial está diversificado, sí, con nuevos actores emergentes como China e India desempeñando roles más prominentes. Sí, ya vemos que esto ha cambiado con relación por lo menos a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los actores de la globalización? Bueno, tenemos tres básicamente. En primer lugar, tenemos la globalización económica y esta se refiere al intercambio de bienes y servicios entre distintos países en el mundo. Entonces, se impulsa el comercio a través de qué? De los tratados de libre comercio, que ya los vamos a ver, y la conformación de bloques económicos. También tenemos la integración financiera. Es muy fácil hoy invertir en otros países, entonces tenemos el mercado bursátil, lo que son las bolsas de valores y demás. Entonces, en consecuencia, existe mayor flujo de capitales entre países. Además, este tipo de globalización también involucra el libre movimiento de capital humano. Entonces, nos está diciendo que a pesar de que tenemos la opción de ir de un lugar a otro, no es tan fácil como creemos. Recuerden que no es lo mismo ser profesional en mi tierra que ir a ejercer mi profesión en cualquier otro país. Entonces, sí, es fácil que haya flujo dentro de este capital o movimiento, perdón, del capital humano, pero las condiciones no podríamos asegurar que sean las mismas que cuando hablamos del capital financiero. La globalización cultural, entonces miren, uno de los factores, la globalización económica. Ahora tenemos la globalización cultural. Esta pues está relacionada con el hecho del intercambio de información y pues las prácticas culturales de un lugar se conocen en todo el mundo. Entonces decimos que aquí es donde se van haciendo, se van generando ciertas costumbres, celebraciones y elementos representativos, como en el caso de la Navidad, para que sea muy fácil de entender. Ahora vamos a la globalización social. Entonces, miremos, globalización económica, globalización cultural y ahora la globalización social. Esta nos habla de que todas las personas en el mundo deberíamos ser tratados de la misma forma, ya que se comparten valores similares. Entonces, aquí el énfasis se hace es que si ya aquí tenemos una globalización que habla de derecho, pues lo mínimo que podríamos entender es que haya un lugar prominente para los derechos humanos, ya que se consideran derechos universales. Y por último, la globalización tecnológica. Entonces, miren, actores dentro de la globalización, la económica, que esta lleva a la financiera, el capital humano, luego tenemos la cultural, y tenemos la social y ahora vamos a ver la tecnológica. La globalización tecnológica se refiere a las personas en diferentes partes del mundo tienen acceso a las mismas herramientas tecnológicas, el Internet y las redes sociales. Ustedes se han dado cuenta que hay un incremento, por lo menos en la juventud, en el uso de juegos que los juegan en tiempo real en todo el mundo. O sea, hoy yo me puedo conectar con cualquier país, en cualquier lugar del mundo, para compartir un escenario como el de un juego, que es lo que hacen los chicos y que ahora los tenemos más dentro de sus viviendas, de sus casas, que de pronto compartiendo una vida social. Pero esto, gracias a la tecnología, y diríamos es un avance, pero también para que ustedes miren que estos avances tienen que ser validados también con o sea, con lo que hacemos como seres humanos. Además, debemos reconocer la tecnología como un elemento transversal, sí, que permite que todos esos otros actores, como vimos, lo económico, lo financiero, lo cultural y lo social, pues obviamente tengan el auge que hoy tienen. Si no tuviésemos la tecnología, la economía no iría en ese mismo ritmo, o la parte cultural o la parte social, porque a través de la tecnología, de esa posibilidad de estar conectados o interconectados, es que hacemos que estas cosas sean posibles. Entonces, aquí decimos que se facilita el que podamos conocer qué hacen personas en otros lugares, cómo manejan la información, aprender sobre costumbres, o sea, cosas que hace muchísimo tiempo no serían imaginables. Las ventajas que ofrece la globalización. Entonces, miremos, mercados más grandes, sí,
porque esto hace que los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Entonces, digamos que cada vez los mercados se están haciendo más grandes y que existen estructuras o formas organizativas que permiten que sea real. La mejora de los estándares de vida, la globalización trae consigo una mejora generalizada de la calidad de vida de las personas. Sí, ¿por qué? Porque tiene mayor acceso a bienes y servicios, aunque ahí viene la otra partecita. Algunas personas tienen esta posibilidad, pero no todos podemos acceder de la misma manera. Entonces, aquí si lo miramos como una ventaja, es la posibilidad de poder adquirir bienes y servicios en cualquier lugar del mundo. Tenemos muchísimos más productos y los precios pueden hacer que nosotros tengamos algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque entre más competitivas sean estas empresas, podemos empezar a jugar, a mirar qué precios son más favorables para nosotros y demás. Entonces, pues digamos que aquí se dice que esto ha llevado a la reducción de la pobreza, al aumento de los ingresos y a mayor disponibilidad de empleo. El aprovechamiento de la economía de escala, pues mientras el mercado se hace más grande, las empresas pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque van a producir a mayores niveles y esto les permite reducir los costos de producción. Entonces hacen que sus cadenas productivas sean más eficientes y económicas. El acceso rápido a la moderna tecnología, pues este acceso permite que las empresas puedan mejorar sus procesos de producción, de transporte, de comunicación dentro de los mercados en los cuales se está compitiendo. Entonces ya miramos aquí las oportunidades de la globalización, los mercados más grandes para resumir, las economías a escala y el acceso moderno a la tecnología. Ahora miremos algunas desventajas. La desigualdad económica. Entonces, ¿es cierto que la globalización ha causado un crecimiento económico generalizado? Sí, pero también encontramos que hay muchos países que no siguen el mismo ritmo. ¿Por qué? Pues aquí hablamos de que tenemos condiciones distintas en el mundo. La desigualdad económica existe tanto entre países como dentro de cada país, ya que la riqueza generalmente nunca se distribuye de manera equitativa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Que haya un aumento de las brechas entre ricos y pobres. ¿Hay que competir con más empresas y productos? Sí, porque todos los productores en el mundo, debido a esa regulación, tienen fácil acceso a diferentes mercados y esto obliga a que sean más competitivos, puesto que se compite con todo tipo de empresas. Entonces, imagínense ustedes una microempresa compitiendo con estos monstruos grandes, o sea, van a quedar perdidos. Entonces, aquí estas competencias para nosotros no son competencias sanas porque van a seguir favoreciendo al que más tiene. Los consumidores son más exigentes, claro, y entre esos mirémonos nosotros. Debido a las mejores, o sea, a los productos, a lo que nosotros tenemos la posibilidad de conocer en el mundo, a comunicarnos, pues tenemos mucha más información y esto hace que cada vez pidamos mayores valores agregados en la entrega de estas propuestas en el mercado. Otra desventaja son el menor margen de utilidad y aquí, pues si tenemos mayor competencia, se reduce la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del producto. Entonces las empresas pueden ver reducido su margen de ganancia. Tienen que invertir mucho más para llegar al mercado, para gustar, para vender y esto reduce pues sus ganancias. La innovación permanente es un requerimiento de prioridad de los mercados actuales porque las empresas que no innovan pues tienden a desaparecer. Y el impacto medioambiental. Aquí sumamos mucho de lo que habíamos trabajado frente a medio ambiente y trabajo decente. El aumento de esta producción y el comercio a nivel mundial, como vimos, mucha riqueza, lleva a un mayor consumo de recursos naturales. Por consiguiente, pues una mayor contaminación. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que estos avances son los que vienen produciendo la afectación en el cambio climático y la degradación ambiental. ¿Podemos decir que las empresas han tenido que adaptarse ante el proceso de globalización? Sí, han tenido que cambiar radicalmente, puesto que los mercados mundiales cada vez son más libres, abiertos y globalizados. Sí, y esto lo vemos y es generalizado. Tienen que aprender a ser competitivas, obviamente. En el mercado global todas las empresas pueden tener acceso a la tecnología, el capital, el trabajo, los clientes de cualquier parte del mundo sin restricción o poca restricción también. Y para hacer frente al entorno global ante la creciente competencia mundial, las empresas deben que aumentar la capacidad de adaptación y de innovación. Aquí hablamos de mejora en los procesos de productividad si queremos competir y pues obviamente hacer mucho más productivos con menores costos.
¿Hasta acá vamos bien? Sí, señora. Ok. El capital se moviliza. Entonces, ¿cuál es el capital que se moviliza? Entonces, aquí hablamos de algunos tipos de capital y en este caso hablamos de tres. El capital comercial, que es el que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias. ¿Listo? Entonces, aquí podemos mencionar la empresa Shell, que comercializa gasolina en casi todos los países del mundo. El capital productivo es el que se invierte en la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. Aquí podríamos hablar de Nike, que tiene fábricas de producción en China y en Vietnam, por ejemplo. Y el capital financiero, que es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa extranjera o por medio de créditos. Entonces aquí podemos hablar de Nestlé, que invierte en muchos países del mundo como una gran empresa transnacional. Entonces, ¿cuáles capitales se movilizan? El comercial, el productivo y el financiero. Algunas críticas, entonces, frente a la globalización. Son mayores las críticas que aseguran que este fenómeno propicia una mayor desigualdad y esto quiero que ustedes lo vayan recogiendo para su reflexión. Esta desigualdad sea dentro de cada nación y entre los distintos países. Otros argumentan de no menor peso que el proceso mundial favorece la privatización y aumenta la competencia sobre explota el medio ambiente. Entonces, miren, aquí tres aspectos más. ¿Será real que la globalización fomenta la privatización? Bueno, hablamos de algunas competencias, miremos quién tiene el dinero, dónde está la economía, quiénes son los que realmente tienen la posibilidad de hacer estas transacciones para la reflexión. El Fondo Mundial Internacional asegura que los países que se han integrado a la economía mundial han registrado un crecimiento monetario más rápido y han logrado disminuir la pobreza. Bueno, pero es que esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta también de dónde salen estas críticas, sean favorables o no al proceso de globalización. De hecho, la Organización Financiera sostiene que la mayor parte de los países de Asia Oriental que se encontraban entre los más pobres del mundo hace 40 años se han convertido en países prósperos gracias a la aplicación de políticas de apertura al exterior. Ya queda para lo que cada uno de ustedes conoce y para los análisis que venimos haciendo. A medida que se mejoran las condiciones de vida, avanzan en su proceso democrático y en el plano económico se logran progresos como el medio ambiente y las condiciones de trabajo, un tanto paradójico con lo que venimos escuchando. El Fondo Monetario Internacional nos dice que las oportunidades que ofrece la globalización tiene como contrapartida el riesgo de la volatilidad, de los flujos de capital y la posibilidad de deterioro en la situación social, económica, ambiental para que todos los países se beneficien de la globalización. Bueno, ustedes saben que ahí también se fijan algunas de las políticas de mercado, algunas reglas desde la economía y que esto es a través de de la comunidad internacional. Sin embargo, digamos que esto es lo que se dice en términos del compromiso que se tiene como Fondo Monetario, pero que la política en términos de beneficio no es real, porque seguimos creyendo que se benefician los que más tienen. O sea, los ricos van a seguir siendo más ricos y los pobres, de alguna manera, pues mucho más pobres. Los activistas antiglobalización también tienen una mirada y ellos exigen una sociedad más justa, el control del poder ilimitado de las multinacionales y la democratización de las instituciones económicas mundiales y la distribución más equitativa de la riqueza. Creo que este es otro punto que debemos analizar. ¿Realmente este mundo globalizado nos está llevando a una sociedad más justa? Nuestros gobiernos y estados, por el hecho de tener más inversionistas, están permitiendo que se violen los derechos humanos, laborales y entre estos los sindicales. Pues vayámoslo pensando. Algunos ejemplos de globalización para que sea mucho más fácil de entender. En el tema de la alimentación, la comida es uno de los aspectos que más se ha globalizado. Podemos adquirir en cualquier lugar del planeta una hamburguesa o una pizza, ¿sí o no? No necesitamos ir a otro país, pero esta parte nos ha permitido ver que en cualquier país podemos encontrar, si el origen de la pizza hubiese sido o fuera Italia, yo la puedo encontrar ya hoy en Argentina o la puedo encontrar en Colombia sin necesidad de trasladarme a esos países. Frente al contenido audiovisual.
las plataformas, el streaming, permiten escuchar canciones de cualquier artista en cualquier parte del planeta. Ustedes tienen una lista de música y tienen el acceso a cualquier cantante dentro del mundo, o sea, no necesitan trasladarse a ningún lugar. El aprendizaje de nuevos idiomas. Se trata de uno de los ejemplos más representativos de este proceso, ya que el aprendizaje llega a cualquier lugar también, está ligado en cualquier lugar del mundo y es más globalizado. Solamente es tener la posibilidad de comunicarnos y podemos hacerlo con cualquier persona en el planeta. Ustedes ya saben que hoy tenemos algunas app que nos permiten incluso traducir simultáneamente en cualquier idioma. Entonces, pues estos son parte de los ejemplos de la globalización. Y la religión, pues uno de los grandes ejemplos, porque hoy en día pues tenemos templos que obedecen a diferentes religiones, culturales también, que son típicos y que los podemos encontrar en cualquier lugar. No necesito únicamente pensar que es en mi país donde se genera esta religión o esta cultura, sino que yo ya puedo ir a otro país y encontrar una iglesia que obedezca a mi religión y que yo sienta que tengo la posibilidad y que no voy a quedar perdido si salgo de mi país porque no voy a encontrar este espacio. Entonces, des en cuenta que son ejemplos muy sencillos, pero que nos permiten ver que la globalización realmente conecta, ¿sí? Desde las mismas necesidades del ser humano, pero a su vez también desconecta desde este mismo sentir, y pues si hablamos de condiciones de vida y de calidad, pues mucho más general, ¿sí? Como sociedades justas, no pues el beneficio que se puede hacer para unos pocos. Las consecuencias de la globalización en el mundo laboral no podíamos dejarla aparte. Y decimos que aquí existen 4 brechas grandes, según la OIT, en el marco del trabajo decente, como la brecha del empleo, y es que aquí estamos diciendo que tenemos 180 millones de personas visiblemente desempleadas en el mundo. O sea, aumenta de alguna manera la brecha dentro del empleo. Detrás de la estadística se nos dice que hay un mar de miseria humana, sí. Y si ustedes se dan cuenta, cuando iniciamos, o lo que dice el Fondo Monetario Internacional, es que tenemos mayor empleo, mayor calidad de vida. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad, no diríamos que esto obedece a una verdad si observamos que la informalidad ha aumentado en todos los países, sobre todo en los países en desarrollo. Aparte de que tenemos personas con empleos bastante deficientes, tenemos las personas subempleadas, donde la cifra pues aún es mucho más grande. O sea, hace que esto crezca y que los desempleados, de acuerdo con la definición oficial de la OIT, y otros 16, o sea, fuera de los 1.000 millones que tenemos, no pueden ganar, perdón, lo suficiente para que la familia pueda superar el umbral mínimo de la pobreza. Y frente a estos nos está diciendo que estos trabajadores tienen largas jornadas con poca productividad y tienen empleos que son muy ocasionales, que son precarios y que quedan excluidos de la fuerza del trabajo sin que se contabilice como desempleados. Entonces, miremos, sigamos analizando. O sea, si tenemos mayor empleo, ¿qué tipos de empleo son los que se están generando? Hay subempleo, sí, la informalidad llega a tal punto a que ni siquiera es contabilizada como desempleados porque se supone que estos pequeños, bueno, pequeños no, o sea, estos trabajadores informales parecieran dentro de las estadísticas como si tuviesen un trabajo formal porque para ellos es como si manejaran su propio negocio. No es la persona del día a día, del que tiene que vender en una esquina productos, unos dulces, no, sino ya se llama que son nuevos empleos, pero no se tienen en cuenta las condiciones reales. ¿Todos los países desarrollados en desarrollo tienen trabajadores y trabajadoras pobres? Sí. En Suiza, por ejemplo, donde diríamos que hay mayor desarrollo, entran en esta categoría 250.000 trabajadores y trabajadoras. La magnitud del problema es asombrosa y según el informe sobre el empleo en el mundo de este año, se calcula que se necesitan 500 millones de nuevos empleos en los próximos 10 años para absorber los nuevos ingresos en el mercado de trabajo e influir en algo el desempleo, o sea, para reducir este déficit de desempleo. Todo esto tenemos que analizarlo en el marco del trabajo decente. Esta información, estos informes que nos hace
la OIT y que nos entregan algunas otras estructuras dentro de la protección de los derechos laborales, muestra que si bien se avanza de una forma, a nivel de derechos laborales estamos retrocediendo. La brecha de los derechos. Entonces, el primero, ya vimos que una de las brechas es la brecha del empleo. Ahora miremos la brecha de los derechos. La denegación del derecho a la libertad sindical y de asociación, a la incidencia del trabajo forzoso y el trabajo infantil y la discriminación siguen afectando al mundo de hoy. Entonces, la globalización no está erradicando el trabajo infantil, como tampoco está garantizando la libertad sindical y el derecho a asociación. La brecha de protección. Tan solo un 20% de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo están amparados por una protección social realmente adecuada. Mientras tanto, 3.000 personas mueren cada día como consecuencia de accidentes de trabajo. Fíjense lo que nos exponía Teo, es una realidad, ¿sí? No tienen ninguna protección, o sea, no son las empresas garantes, y en este caso multinacionales como la de que él nos hablaba, y las personas están muriendo por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales. Cuando se detecta al interior de una empresa una enfermedad profesional, o ya son muchas, se contratan servicios médicos particulares que invalidan la posibilidad de que la persona pueda recibir un tratamiento justo porque niegan que el origen de estas enfermedades esté siendo profesional. Entonces ahí también hay bastante corrupción dentro de la legitimidad del reconocimiento del derecho a la salud y a la protección de trabajadores y trabajadoras. Los rápidos cambios de la economía globalizada engendran presiones competitivas cada vez mayores y reducen la seguridad en el empleo. Sí. La seguridad básica para todos en diferentes contextos de desarrollo es fundamental, tanto para la justicia social como para el dinamismo económico, y resulta esencial para que la gente pueda utilizar al máximo sus competencias. Sin embargo, creemos que aquí las condiciones son totalmente de desigualdad. Entonces, ya tenemos la brecha de empleo, la brecha de protección, miremos la brecha de diálogo social. Hay un déficit en la representación en el mundo del trabajo, sí, debido a que con frecuencia y por diversas razones los trabajadores y trabajadoras, así como los empleadores, no se han organizado para hacer oír su voz, es cierto. Si bien hay países donde aumenta el proceso de sindicalización, hay países como en el nuestro, y hablo en este caso de Colombia, donde ni siquiera llegamos al 4% de sindicalización, si tenemos que vernos reflejado en un país europeo que llega a un 96% de sindicalización. Entonces creemos que aquí hay una brecha que marca el diálogo social. Los trabajadores y trabajadoras agrícolas, domésticos del sector público y las personas inmigrantes se enfrentan a menudo con obstáculos específicos para la libertad sindical, sí, y esto desde nuestras propias legislaciones. En todas partes, trabajadores y trabajadoras, empleadores de la economía informal, están excluidos del diálogo tripartito, o bien tienen una representación insuficiente. O sea, creo que esto lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Y creo que Argentina tampoco está siendo la excepción de esta condición. Para nosotros se admiraban las políticas de tripartismo, la forma como lograba ese relacionamiento, pero dado al gobierno que se encuentra, consideramos que estas garantías ya no se tienen, son excluidos, y el contexto es totalmente equitativo en términos del diálogo social. Los periodos buenos, la organización, pues no parece necesario. En los periodos malos se la echa mucho de menos. O sea, digamos como que a veces llegamos a normalizar tanto esta situación que olvidamos que nosotros tenemos una función de reivindicar también. Y lo que desde el instituto se pretende, desde el campus, es que tengamos la posibilidad con estos elementos de retomar nuevamente las fuerzas para seguir en la lucha. O sea que si bien hay mucho desánimo, no perdamos la esperanza, porque todos los procesos para tener lo que hoy mínimamente tenemos, pues fue luchado. Obedeció al sacrificio, pero también al pensamiento firme de muchos compañeros y compañeras nuestras. No podemos olvidar además que estas 4 brechas, las que ya acabamos de mencionar, se atraviesan por la brecha de género. Recuerden siempre que para nosotros el género tiene que ser un componente que se encuentra de manera real en cada uno de los espacios o de los aspectos que tenemos en la lucha, pues fundamentalmente, y recordar desde nuestra primera sesión quienes iniciaron la lucha por los derechos sindicales. Fuimos las mujeres en diferentes contextos. Entonces, pues necesitamos ese trabajo conjunto y no olvidar pues tampoco de dónde venimos.
Bueno, hasta este momento, yo sé que es mucha la información que hemos compartido. He tratado que sea como en un lenguaje muy fácil de asimilar. Ustedes me dirán cómo se sienten a este momento. Ivonne, pido la palabra. Bueno, ¿Sigue? sí, el tema es bastante extenso, muy interesante, pero, Bueno, realmente fue como un sueño que tuve, pero yo ¿sabes? creo En un escenario y yo un soy esa persona aspecto que siempre me importante No y se te compromete es, mucho. escucha, no se te escucha muy bien. Otra vez, Noemí. Listo. bueno, Entonces, en esta ocasión venía de ser campeón de un reality. están María del Hice un Pilar, evento ¿tienes que el me dedicó a micrófono hacer prendido? recomendos humanoides. En esta ocasión fue para atletas. Y en ese María del momento me Pilar, llegó un mensaje muy bonito, soñando, ¿sabes? Ajá. Como que ves a Medellín. sí, María del Y Pilar, ¿tiene resulta el que un micrófono pelado prendido? que también es de televisión fue a mi casa a acompañarme en ese proceso del evento que estaba haciendo y me dijo, "Ay, ¿sabes qué? Tengo una invitación a Medellín". ahora A sí. ver, ya, Noemí, Bueno, listo. Ivonne, yo creo que hay dos aspectos importantes que me gustaría destacar. Sí, el tema es extenso, pero bien interesante. Yo creo que no sé si de pronto, si Marcelo me pueda explicar, Que es un si una elefante azul alternativa de la por emergencia y economía no, Dios mío, la mundial manteoría en lo por que ahí. tiene que ver, Espérate, Noemí, espérate a ver si La podemos avisarle a la compañera que apague el micrófono, porque me ha cogido de gran manera, porque donde no creció nos mucho permite escucharte. ¿se fue en el que él ganó? Pues yo tengo una empresa que se llama una de esas es potencializar el de trabajo. Trabajamos con la parte pública, en la parte privada, tenemos una parte obviamente la parte social. Hacemos muchos eventos, de hecho hemos hecho eventos, por ahí sale una nota de nosotros, como habitantes de Cali, hicimos que de 100 habitantes, 50 salieran de la calle por un proceso que se llamó Bueno, ya Desafío le Cambio estoy de la Calle, avisando, fueron pero 3 meses creo de que no formación. escucha, Noemí. Y también tenemos un área que es formar atletas para que se vuelvan más atractivos para realities. Entonces, esa formación viene Guajira viene de caballerismo humanoide. creo que están hablando del mismo tema en el fondo. Pero bueno, intenta ahí porque no tuve cómo Bueno, comunicarme, ya envié no, mensaje, dime. el aspecto del cual quiero hablar, Ivoncito, es la alternativa que algunos países están haciendo o proponen tiene que ver con la economía con la economía mundial, son los llamados BRICS, ¿cierto? Y la otra parte en nuestro país en vía de desarrollo, yo sí creo que a nivel del TLC se les fue la mano porque nosotros teníamos, listo, de pronto no teníamos la maquinaria especializada para muchas industrias, pero nosotros teníamos la textilera magnífica, teníamos lo del cuero, teníamos también los cultivos, entonces no se justifica que estemos importando alimentos cuando nosotros los podemos producir. Yo sí pienso que tenemos que también reflexionar sobre eso, porque nosotros, además de que es un país rico en recursos naturales, eh, me parece que el TLC nos afectó 100% a nuestra industria en general y a todo lo que tenemos en recursos naturales. He dicho, Y gracias. claro, gracias, Noemí. Bueno, es real lo que tú estás diciendo. O sea, algunos países se han organizado, como tú dices, en el tema de los BRICS, y dices, es necesario que las grandes potencias se organicen, se alineen para generar economías más sostenibles en el mundo. Sí, lo que podríamos pensar es, porque pues está retomado, como tú unes los dos temas, es cuáles son las condiciones para que esto genere realmente avance dentro de nuestras sociedades. Y es qué está pasando con la economía interna. ¿Qué está pasando con la producción interna? ¿Qué pasa con nuestro sector del agro, con nuestros campesinos en todas las regiones del mundo? Es ¿Sí? correcto. Es Sí, una competencia que no es sana y era lo que tratábamos de demostrar. Y es que si bien la apertura fortalece muchísimo la economía, las políticas parecen que no tienen límites frente a la afectación de estos trabajadores, sí, frente a la señor. afectación de estos mercados. Recuerda que quien se está quedando con el mayor dinero es el intermediario, ¿sí? No es Es correcto. realmente quien trabaja, no es el campesino, sino quien está Sí. haciendo la comercialización.
¿Listo? Así Entonces, pues es. ahí tienes toda la razón y esto hace parte también de la globalización. Por eso nosotros Sí. tenemos que estar al lado de estas personas, ¿no? De qué podríamos hacer nosotros para potenciar, para proteger en términos de esos recursos y exigir a los gobiernos que digamos que la visión se ponga y el dinero se ponga también en este grupo poblacional. ¿Listo? Gracias, Noemí. Magali, tienes la palabra. Gracias. Sí, yo quisiera plantear la cuestión de, bueno, nada, justamente de las cadenas globales de suministro, ¿no? Sí. Me preocupa mucho eso y me preocupa mucho el tema de trabajo de plataformas en el marco de la globalización y en el contexto actual. Yo considero que la globalización, como bien planteaste vos, Ivonne, nos ha dado muchas posibilidades, pero esas posibilidades no han sido equitativas. O sea, no todas las personas accedemos a los beneficios de la globalización en los mismos términos. Y aún así, muchas personas nos vemos afectadas en el mundo del trabajo en particular, por una disminución de derechos o una eh, mayor complejidad en el acceso a esos derechos, inclusive como organizaciones sindicales, en la representación de nuestros compañeros, porque muchos de esos derechos se pierden en esas cadenas globales de suministro. Es muy difícil saber dónde empieza y dónde termina la manufactura de un producto, o digamos el ciclo de generación de un servicio, y las reglas van cambiando conforme avanza esa manufactura, ¿no? En el lugar de extracción de la materia prima o generación de la materia prima, las condiciones y los derechos laborales son unos. Luego, en la primera parte del proceso, que se realiza bajo otra patronal, muchas veces en otro país, digamos, los derechos son distintos y las garantías de esos derechos también. Luego, donde se comercializa ese producto final, los derechos son diferentes y es muy difícil hacer una trazabilidad de cómo esos derechos, digamos, cómo vincular las obligaciones y los derechos en todas esas distintas instancias que refieren a marcos normativos diferentes. En esto de la Sí. globalización, o sea, es un producto que circula por todo el mundo en su manufactura, en donde todas las personas involucradas en el proceso tienen o no acceso a sus derechos laborales. Es muy complejo, muy complejo. Creo que es algo que venimos trabajando desde los sindicatos, pero no siempre es fácil saber qué herramientas tomar, ¿no? Si tomamos Sí. los derechos de los trabajadores de las casas matrices y tratamos de aplicarlo a toda la cadena productiva, si tomamos los derechos más beneficiosos en el país en el que mejor estén instalados parte de ese proceso productivo, cómo se vinculan las distintas patronales, dónde empiezan las responsabilidades de una patronal y terminan los derechos de otra, les digo, las obligaciones de otra. Es como, si era Ok. complejo en el trabajo tercerizado en el mismo país, a nivel global es como Sí. peor, ¿no? Bueno, en eso tienes toda la razón y gracias por la intervención que haces. Y justamente la segunda parte de esta sesión tendría mucho que ver con cuáles serían esas estrategias efectivas que podríamos nosotros como organizaciones sindicales seguir promoviendo. Y en este caso hablamos de los acuerdos marco. Ya los vamos a mirar porque creo que das en el punto. Y es que estamos tan globalizados que se están perdiendo. O sea, quedan por debajo de la mesa las situaciones reales de estos trabajadores, porque esas cadenas obviamente no sabemos, como bien lo dices, dónde inician y dónde terminan. O aún teniendo la percepción de dónde se inicia, qué pasa durante todo el proceso, no lo conocemos. Y se desconoce es en términos de qué, de esa ilimitada em, acción de los gobiernos frente a las multinacionales o a quienes tienen que ver con esta comercialización, producción y demás, porque no tenemos leyes que sean muy específicas y que pongan paro a lo que está sucediendo. Ahora tú hablabas de otro tema muy importante, las plataformas. ¿Qué está pasando con las plataformas y qué va a pasar con los derechos laborales de estos trabajadores? Si en el contexto que nos encontramos se desconocen y eso que tú ubicas puesto a puesto a un trabajador, ¿qué va a pasar con quienes están realizando a través de plataformas su trabajo? O sea, ¿cuál va a ser el derecho para organizarse o el derecho efectivo para la lucha en términos del derecho de asociación, en términos de la negociación o en términos de la huelga? Entonces, creo que es muy importante todo lo que tú has planteado y es aquí donde nosotros tenemos que seguir trabajando estratégicamente porque si la economía o el mundo se globaliza, para mí el sindicalismo también tiene que ser globalizado. ¿Listo? Entonces, gracias Magali y bueno.
¿Alguna otra intervención o seguimos con la segunda parte? Maribel, me decías que no encontrabas la manito, ¿era inicialmente o es en este momento que quieres intervenir? Ivoncita era cuando iba a intervenir antes, en la Ah, primera bueno, intervención que hice. Es que no ok, encontré la manera. ok. O sea, en este momento, ¿bien o quieres intervenir con algo de globalización? Eh, Permítame un segundito. Es sobre la pregunta que su merced tiene ahí, ¿cierto? No, esta parte de cómo es lo que vamos a empezar a mirar. O sea, te decía, así como intervino Noemí y Magali frente a las preocupaciones de la globalización, si tenías alguna opinión frente a esto o podemos seguir. Ah, no, puede seguir, Ivoncita. Ok, bueno, entonces miremos cómo se organiza el sindicalismo mundial ante la globalización y aquí voy a retomar pues lo que las dos compañeras nos estaban planteando. Es nosotros qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer. ¿Cómo está organizado el sindicalismo mundial? Entonces la Global Union, ya sabemos, tenemos la Central Sindical Internacional, donde encontramos a la CCI y la CSA, tenemos la Confederación Europea de Sindicatos, que es la CES, el Consejo Sindical Consultivo ante la OCDE, que es TUAC, las Federaciones Sindicales Internacionales, y estas tienen otras organizaciones como la FIP, la FICSM, la IE, Industria, la ISP, la ITF, UITA y la UNI. Entonces ya sabemos que estas federaciones lo que hacen es agrupar algunos sindicatos por sectores. Vamos a mirar un poco esta estructura para entender el sindicalismo mundial. O sea, ya nosotros vimos en términos de la globalización y ahora miremos cómo estamos nosotros organizándonos para enfrentar este tema también de la globalización. Entonces, el sindicalismo internacional está representado por sindicatos mundiales, sí, ya lo vimos, porque se considera que una mayor internalización de la economía puede traducirse en una generalización de oportunidades, pero que éstas solo podrían hacerse efectivas si la internalización de la economía es gobernada políticamente por representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente. Entonces, es la lucha que tenemos diaria en nuestros pueblos y en los procesos de las elecciones, ¿cierto? Es quien ostenta el poder y de qué manera quienes ostentan el poder están gobernando. Hasta ahora, por el contrario, en la medida en que se internacionaliza la economía, el Estado está regulando estas políticas y frente a la globalización se supone que conviva el incremento de riqueza, el aumento de desigualdades y el mantenimiento incluso específicamente en el ámbito laboral. Esto lo acabábamos de mirar con la exposición que hacían las compañeras. Entonces, listo, hemos crecido, el Estado regula de una manera muy escasa, pero se supone que tenemos que convivir. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la riqueza, pero a la vez tenemos que convivir con la desigualdad y el mantenimiento de esta pobreza que ya llegamos a decir que es extrema, de una vida que es precaria, dadas las condiciones. Entonces aquí es donde nosotros decimos hacia dónde va la lucha que nosotros debemos tener. Primero, frente a visibilizar este desequilibrio. Y por eso surge la necesidad de que el sindicalismo también se organice de una manera, pues obviamente que podamos, como lo decía Magali, atender necesidades de un lugar a otro dentro de una cadena de producción. Por ejemplo, dónde inicia y dónde termina, es ahí donde nosotros tendríamos que estar haciendo el seguimiento. Se ejerce presión sobre los gobiernos para que progresivamente abdiquen de su papel. Un sistema nacional centralizado con políticas sociales y económicas ayuda a crear un grado de justicia social y equidad económica. Entonces, en este momento, el enfoque con base nacional sufre una gran presión, sí, porque es que estamos hablando de la economía, de la riqueza, y es bien sabido que nuestros gobiernos ceden frente a la posibilidad de generar mayores recursos, pero no en términos de la coherencia de justicia social, sino de quiénes están haciendo y cómo nosotros logramos que la sobreexplotación pues nos facilite a menor costo
tener mayor riqueza en el mundo, ¿no? O sea, ser competitivos y todo, y no importa cómo. Entonces viene la competencia desleal. Aquí decimos que si no tenemos un marco internacional con instituciones que puedan ocuparse con eficacia de estas cuestiones relativas a la justicia social y la equidad, vamos a seguir en déficit de trabajo decente, vamos a tener con violación de nuestros derechos humanos y en últimas vamos a tener un sindicalismo tendiente a desaparecer, porque ¿a quiénes vamos a asociar? O sea, los derechos de quién vamos a defender. Entonces, pues es un llamado de atención desde las diferentes regiones y aquí es donde se apuestan los sindicatos mundiales ante esta globalización en cómo logramos que si bien hay una mayor dimensión social, nuestro trabajo también se dimensione de la misma manera. Los beneficios que puedan suponer la internalización de la economía se dirijan fundamentalmente a que erradicar la pobreza y en todo caso a que se distribuya de manera más equitativa. Entonces, el movimiento sindical mundial no se está oponiendo a la globalización ni al progreso, no se está oponiendo a las grandes tecnologías, no se opone a los avances. Lo que está diciendo es que realmente hay una mejor distribución y que los gobiernos y los estados sean garantes de los derechos de los trabajadores y de la sociedad en general. Para lograrlo se apuesta fundamentalmente, por un lado, a conquistar derechos y fijar normas laborales, y por otro, avanzar en la construcción de un marco internacional que haga posible la justicia social. La conquista de derechos laborales y el establecimiento de normas que regulen el trabajo, fundamentalmente a través de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí es donde nosotros encontramos nuestros convenios internacionales. O sea, los convenios se generan y se crean para algo. Y aquí, cuando estamos hablando de que son situaciones que aluden al mundo del trabajo, nos está hablando de que es el deber de todos los trabajadores y de la sociedad ir hacia un mismo lado. O sea, si realmente nosotros hablamos de trabajo decente, tendríamos que empezar haciendo exigencias a que las normas se cumplan en el entendido de que son derechos universales también, porque recogen todos los derechos humanos. ¿Listo? Y esta es la lucha que tenemos desde ese marco internacional. La construcción de un marco internacional para la justicia social. Tenemos diferentes líneas de actuación y aquí hablamos de la democratización de la globalización. ¿Cómo se entiende? Como la regulación política de la economía mundial por representantes de la ciudadanía democráticamente elegidos. Para ello, pues se aboga por una transformación de los instrumentos y de las instituciones internacionales globales, como la ONU, el Banco Mundial, que son las financieras, el Fondo Monetario Internacional y las comerciales, como la Organización Mundial del Comercio. O sea, si bien estas son las estructuras y las instancias más grandes que generan mayores beneficios, digámoslo, para nuestros países, porque aparentemente desde ellas se estructuran las políticas de cómo hacer que los gobiernos protejan los derechos, a la vez sabemos que son quienes mayores violan los mismos derechos de los que estamos hablando. Entonces, aquí si nosotros seguimos pretendiendo desde el movimiento sindical mundial hablar de justicia social, tendríamos que lograr que estas organizaciones cambien o se redefinan en sus puntos centrales dentro de las políticas globales. La aprobación de las regulaciones internacionales dirigidas a extender el trabajo decente, empezando por el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo. O sea, nosotros no podemos hablar de trabajo decente olvidando el convenio 87, 98, 151 y 154. Recuerden que esto lo vimos o lo hemos venido viendo y en especial en el tema de trabajo decente. La apuesta por el desarrollo de las relaciones laborales de carácter internacional mediante diferentes fórmulas. Entonces, los comités de empresa internacionales, los acuerdos transnacionales y patronales sectoriales e internacionales y las federaciones sindicales internacionales con incidencia en la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Es que este proceso no se nos vaya de las manos, que podamos seguir teniendo relaciones laborales, primero reales, auténticas, pero que también estas relaciones laborales sigan potenciando en clave de derecho, no relaciones laborales que cada vez son más, digamos, como más laxas y benefician únicamente a los empresarios o a los patrones, pues para hablar de una categoría general. La Confederación Sindical Internacional. Entonces, es la CCI como la conocemos, es la principal organización sindical internacional que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras del mundo.
Esta organización cuenta con 333 organizaciones afiliadas, 162 países y territorios, y podremos hablar de una membresía de 180 millones de trabajadores y trabajadoras. La CSI fue fundada en el congreso que se llevó a cabo en Viena. Esto fue en Austria del 1 al 3 de noviembre del 2006, y reúne antiguos afiliados, que era aquí la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, que era la CIOLS, y la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT. Además, otras organizaciones sindicales que no estaban previamente afiliadas a ninguna internacional. Esto surge el 31 de octubre de 2006, donde la CIOLS y la CMT pues proceden a disolver, cada una como actor independiente para facilitar la creación de la CSI. Entonces ya hoy sabemos que la confederación más grande internacional que tenemos es la Confederación Sindical Internacional. ¿Listo? ¿Para qué se organiza? Entonces, esta organización resulta esencial para que las políticas neoliberales de libre mercado y la incoherencia y los fracasos manifiestos de las comunidades internacionales den paso a una gobernanza adecuada. Pero para que hablemos de una gobernanza adecuada, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones de la economía, y esta habla de 3 pilares fundamentales, y es el económico, el social y el medioambiental. O sea, estos poderes tienen que estar en equilibrio para que nosotros podamos hablar de economía global, que facilite o que propenda por políticas laborales, bien sea en el marco del trabajo decente y en la protección de los derechos fundamentales. Que se garantice el respeto universal de los derechos, sí, de trabajadores y trabajadoras, que se genere trabajo decente para todas las personas, que ponga fin a la pobreza masiva y se reduzcan pues las desigualdades, que promueva el crecimiento mediante la distribución equitativa de la riqueza, que impulse una reforma fundamental en las instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que se regule a nivel nacional e internacional los impactos sobre los derechos humanos, y aquí hablamos de las empresas multinacionales. Entonces tenemos la Confederación Sindical Internacional. Miremos las prioridades de la CES. ¿Qué es la CES? ¿No? Y hablamos de la Confederación Europea. Para ellos nos dice, primero, una economía fuerte al servicio de la ciudadanía tiene que contar con ¿qué? Inversiones para el pleno empleo y empleos de calidad, el fin de las políticas de austeridad, los mejores salarios para estimular la demanda interna y la recuperación. Los trabajadores europeos necesitan un incremento salarial para reducir las desigualdades y combatir la pobreza. Y miren, si hablamos aquí de países que son desarrollados, pues cómo no tocar alrededor de los países nuestros que son países en desarrollo. Pero sin embargo, miren que estas son las prioridades que tiene esta central europea en el tema de globalización. Las políticas para empleos verdes, un futuro sostenible, servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa para acabar con ¿qué? Con la especulación financiera y la gobernanza europea que sea revisada. La segunda serían sindicatos más fuertes para la defensa de los valores democráticos y la democracia en el trabajo, incluyendo el respeto, el fortalecimiento del diálogo social, más democracia, la implicación de la CES en la elaboración de las estrategias europeas, y algo fundamental que creo que todas las organizaciones, y es cómo logramos incidir dentro de la política, pero ya no cuando la política se está ejerciendo, sino cómo logramos influir desde la política, desde la creación de la misma. Entonces, creo que independiente a cuál es la central que lo lleve dentro de su práctica, esto nos compete a todas las organizaciones sindicales. Un núcleo de normas sociales ambiciosas donde se prioriza el establecimiento del marco de derechos laborales y sociales, donde se tenga el objetivo el progreso social, el fin del dumping social y la regularización, y el trato justo e igual para todos los trabajadores sin discriminación. Para la CES, esta dice que debe haber una aplicación estricta de las disposiciones del Tratado de Lisboa, el que establece que la política exterior y la política comercial de la Unión deben tratar de promover los valores del resto del mundo. Estos incluyen la democracia y la paz, como ya lo vimos, lo mismo creo que políticamente como plataforma de lucha, la misma de la CCI, el Estado de Derecho, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todo esto nos habla del respeto por la dignidad humana y los principios de igualdad y solidaridad.
Pasamos a las federaciones sindicales internacionales. Entonces, miren, hemos visto ya dos estructuras, la CSI y la Central Europea Sindical. Listo, ahora miremos las federaciones sindicales internacionales, porque cada uno de nosotros puede estar afiliado o agrupado dentro de una. Las federaciones sindicales internacionales son organizaciones que agrupan a sindicatos nacionales a escala internacional. Estas organizaciones son autónomas y democráticas y están asociadas a la CSI. El papel se ha ampliado en la mundialización, ya que su membresía ha aumentado y tuvieron que pasar a desempeñar un papel mucho mayor porque tienen que enfrentarse a sus afiliadas y a problemas para los cuales no hay soluciones nacionales. A diferencia de la CCI, que representa a centrales nacionales, las federaciones, o sea, a nivel de estructura, tienen como miembros a sindicatos nacionales que representan a trabajadores y trabajadoras de sectores de industria o ocupaciones específicas. Por decir algo, voy a citar un ejemplo. Tenemos a la UITA. En Colombia, la UITA tiene afiliado a Sintra y Nagro. Entonces hablamos que la federación, que es la grande, ¿sí? Que es una federación internacional, defiende sus intereses dentro de un sector, y en este caso el sector del agro, y que una organización nacional o una organización regional puede ser afiliada a la misma. O sea, para que entendamos cómo es cómo se da la dinámica dentro del proceso de afiliación. Y a su vez, estas federaciones se encuentran afiliadas o tienen membresía dentro de la Federación Sindical Internacional y a su vez está dentro de la Confederación Sindical Internacional. O sea, digamos que es una cadena dentro de las estructuras como formas organizativas. Las federaciones sindicales internacionales defienden los intereses de sus afiliados de manera práctica, utilizando distintos métodos, entre los cuales están la solidaridad y la labor de sindicación, que pueden influir en la asistencia financiera, la coordinación de medidas contra empleadores o gobiernos. Y aquí hablamos también de la defensa y de la solidaridad política. ¿Listo? Información e investigación. Estamos hablando del suministro de publicaciones y de estudios, de investigaciones y demás. Campañas y creación de conciencia pública, la vemos representados, hemos tenido campañas mundiales a través de las centrales o de las federaciones internacionales. La representación de los intereses de las afiliadas en empresas multinacionales ante las organizaciones internacionales a escala gubernamental, y aquí tenemos un ejemplo claro que sería la OIT, dada su configuración tripartita. ¿Quiénes la integran? O sea, aquí estamos hablando de quienes integran las federaciones sindicales internacionales. La IE, que es la Internacional de la Educación, la FICM, que es la Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de Construcción y Madera, Industrial, que es la Federación Internacional de Trabajadores del Sector Minero Energético e Industrial, la FIP, que es la Federación Internacional de Periodistas, ITF, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Alimentación, con el ejemplo que les había citado, alimentación, agrícola, hoteles, restaurantes, tabaco y afines. La ISP, que es la Internacional de Servicios Públicos, y, perdón, un minutico. La Internacional de Servicios Públicos, la UNI, que es la Red Sindical Internacional de Servicios Postales, Telecomunicaciones, Comercios, Administrativos, Profesionales, Técnicos y Periodistas. Des en cuenta que aquí hablamos que las federaciones se están agrupando a través de sectores. Hasta acá. Entonces tenemos la CSI, la Central Europea y tenemos las federaciones internacionales, y dentro de las federaciones internacionales, ¿cuáles organizaciones estamos agrupando? Depende de los sectores. Ahora nos vamos con la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE, que ustedes conocen como la TUAC. Ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico de la OCDE, esta tiene sede en París y representa 58 centrales sindicales nacionales de los 30 países miembros de la OCDE ante esta organización. La mayoría de los afiliados a la TUAC están afiliados a la Confederación Sindical Internacional, y la mayoría de las afiliadas europeas también pertenecen a esta Confederación Europea de Sindicatos. Por tanto, la TUAC, que sería esa estructura general,
trabaja en estrecha colaboración con todas estas organizaciones internacionales, así como la Organización Internacional del Trabajo. Des en cuenta que aquí nos están hablando de una amplia organización sindical internacional, que tenemos cobertura en todo el mundo, que cada vez estamos sumando para ser más fuertes. ¿Pero por qué? Porque de no ser así, como lo decía Magali dentro de su intervención, nos perderíamos en estos procesos. Y así nos estamos perdiendo, teniendo esta mirada en diferentes instancias o regiones o particularidades dentro de los sectores de la economía, pues si no lo tuviésemos, ¿cuáles serían las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras en el mundo, nuestras propias condiciones? Esta TUAC también trabaja en estrecha colaboración con las federaciones sindicales para asegurar la participación eficaz de los sindicatos en tareas sectoriales, que era lo que le estaba planteando en la OCDE, como el de la educación, la gestión del sector público, el acero y el transporte marítimo. Recuerden que hablamos que una de las posibles consecuencias que veíamos de la globalización es la privatización. Y la privatización que nos corresponde a lo público, y en este caso hablamos de la salud y la educación de manera preponderante. ¿Por qué hoy tenemos mayor desprotección a nivel de la salud o por qué tenemos menores garantías en términos de la educación? Porque precisamente estos temas de globalización dentro de la competencia en las diferentes instancias han hecho que el trabajo, la salud y la educación se conviertan en una mercancía. Entonces aquí vienen todas estas estructuras dentro de sus representaciones y se unen para la protección de los derechos humanos, laborales y sindicales, como les mencionaba en un inicio. Las prioridades de la acción de la TUAC procura que los mercados mundiales se equilibren mediante la efectiva dimensión social, a través de las consultas regulares en distintas comisiones. Los secretariados y los gobiernos miembros de la TUAC llegan a posiciones de consenso entre sus afiliados que representan las posiciones ante la OCDE en toda una gama de cuestiones políticas como parte de sus actividades. Además, la TUAC prepara y presenta en colaboración con sus afiliadas, en este caso la CESE y la CES, la declaración ante la Conferencia Ministerial Anual que reúne ministros de finanzas en los países miembros. Desde el comienzo de las costumbres del G8, del grupo, esta declaración ha servido de base para los debates con los jefes de Estado y los distintos ministerios a escala nacional e internacional. Digamos que esta es una de las posibilidades más reales que tendríamos en este momento para tener voz dentro de estas estructuras donde se debate la posición o la realidad del mundo, ¿sí? Donde allí se debaten políticas que realmente nos afectan a todos, pero que son muy pocos los que definen cómo debe ser. Entonces, el contar nosotros con representantes dentro de estas instancias, pues nos da algo de tranquilidad, ya que estos serían garantes en la manera como se exponen las necesidades de la sociedad en general. ¿Cuáles serían las actividades sindicales? Y aquí vamos a retomar los acuerdos marcos globales, como le decía a Magali. ¿Y qué son los acuerdos marco y quiénes los desarrollan? Los acuerdos son códigos de comportamiento empresarial que son negociados entre las empresas o patronal internacional y organizaciones sindicales. Las federaciones sindicales internacionales o redes sindicales internacionales, pues ya sean comités mundiales o redes más informales, estas deben recoger al menos las normas fundamentales del trabajo. Recuerden, los convenios fundamentales de la OIT y anteriormente, como los planteamos, el convenio 87 y el 98, derecho de asociación sindical, derecho de negociación. Estos son de la OIT, ya lo vimos en la sesión de trabajo decente y pues si ustedes se dan cuenta, la herramienta fundamental que volvemos a priorizar dentro de todos estos procesos que va muy de la mano con el derecho a la asociación, es la negociación colectiva. Negociación colectiva como herramienta, negociación colectiva como medio, negociación colectiva como derecho, para que podamos hablar de derechos reales, de asociación. ¿Tiene carácter vinculante? Sí, y se pueden incorporar mecanismos de seguimiento, revisión y control y responden a las necesidades de interlocución sindical
frente al poder cada vez más centralizado internacionalmente de las empresas multinacionales. Entonces recuerden, los acuerdos marcos legales podrían llegar a ser una opción para equilibrar en términos de del ejercicio efectivo de estos derechos. Las federaciones sindicales internacionales son las encargadas por el movimiento sindical internacional para suscribir estos acuerdos. Nosotros no vamos directamente como sindicatos de base, sindicatos de gremio, a incidir dentro de estos espacios. Por ello es que es importante que tengamos las afiliaciones a estructuras de mayor representación y estructuras que puedan fortalecer a nivel de su incidencia y su poder de convocatoria, de alguna manera, el asiento que tienen dentro de estos espacios. Estos acuerdos marcos deben dar cobertura a las empresas subsidiarias o subcontratadas segregadas de las matrices por empresas multinacionales y deben ser verificadas por la Federación Sindical Internacional correspondiente. Ahora bien, para evitar actitudes proteccionistas, las organizaciones sindicales de las empresas matrices dan la voz propia a las organizaciones sindicales de los países donde donde tienen las filiales. O sea, si bien tenemos la representación a nivel mundial, internacional, no quiere decir que se desconozca la organización sindical donde estas empresas tienen sus filiales. O sea, tiene que recogerse esa voz porque no podrían ellos hablar de necesidades reales por fuera de quienes realmente están padeciendo de estas realidades o de estas necesidades o hacen estos requerimientos. ¿Por qué debemos promover los acuerdos marco legales? Estos pueden llegar a suponer un embrión de negociación colectiva transnacional, aunque no encuentran con un marco legal porque no está regulado realmente estas relaciones. Aquí podemos decir que como aquí se recogen todos los tratados internacionales, los convenios de la OIT, los países, perdón, están comprometidos en el cumplimiento. Por lo tanto, se genera el que a través de la vinculación deban cumplir mínimamente con estos acuerdos, con estos tratados, con estos compromisos. Entonces, consideramos que los acuerdos marcos son una oportunidad para que logremos de alguna manera visibilizar y hacer efectivo o hacer real el cumplimiento de los acuerdos o compromisos que ellos hacen al llegar a nuestro país. Incorporar el Código de Negociación Colectiva no solo a los del ámbito internacional, aunque son poco frecuentes, sino a los convenios colectivos celebrados en ámbitos nacionales. Entonces, des en cuenta que seguimos hablando aquí de cadenas que van sumando eslabones que deben ser cada vez más fuertes. ¿Qué hago yo dentro de un proceso de negociación interno dentro de mi país? ¿Cómo lo vinculo con un proceso de negociación más grande que sería el que harían estas federaciones internacionales y cómo estas pueden a través de estos grandes representantes, como en el caso de la TUAC, sentarse y a través de los acuerdos marcos globales hacer efectivos estos acuerdos, ¿no? Entonces miren que va pasando de un nivel a otro. Suponen en sí mismo el inicio de un cierto diálogo social internacional que ya se ha dado en el contexto de la estructura tripartita, como lo veíamos, se amplía a las empresas individuales a través de las federaciones sindicales internacionales que pueden formar parte de la base de estas relaciones laborales internacionales, tanto a escala industrial como empresarial. O sea, digamos que casi estamos hablando del multinivel, ¿no? Es eso, cómo se va dando en cada uno de los espacios y cómo se le va sumando. Aquí hay un tema muy importante que es la responsabilidad social. Entonces recuerden, ¿qué podemos hacer o qué debemos promover como organizaciones sindicales? No solamente los acuerdos marco globales, sino aquí ya se suma otro factor importante que es la responsabilidad social empresarial. Y recuerden que esta responsabilidad social empresarial tiene que ver con nuestro planeta, con nuestras empresas, pero con un eje central que son las personas. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Pues si tomamos la definición del Libro Verde de la Unión Europea sobre la responsabilidad social, nos dice que este concepto se entiende como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. No obstante, la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas. Entonces, recuerden que si bien tenemos la responsabilidad social empresarial, que es a lo que se sujetan las empresas, a lo que se comprometen, no puede estar por encima de la legislación.
¿Listo? O sea, puede que sí tengamos las mejores intenciones, pero no podemos desdibujar la obligación que tiene el Estado como garante. La responsabilidad no es de las empresas, la responsabilidad es de los estados. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de que no podemos reemplazar los poderes legislativos y la reglamentación que debe existir frente a la responsabilidad de estas empresas. Motivos para la observación de la responsabilidad social empresarial por parte de las organizaciones sindicales. Permite a las empresas presentarse como benefactoras sociales. El máximo riesgo que se corre con la responsabilidad social es la voluntad de hegemonía que se trasluce por parte de las empresas multinacionales, que intentan sustituir la función normativa del Estado, que era lo que les citaba en la diapositiva anterior. Entonces recuerden que si bien ellos suscriben algunos acuerdos, estos no pueden desdibujar las políticas de Estado que son las que realmente deben garantizar la responsabilidad. Tal como lo señala la Fundación de Empresas y Sociedad Impulsora de la Responsabilidad Social Empresarial en España, para las empresas se trata de ir más allá de la actividad económica tradicional y ejerciendo su protagonismo de prestigio, su capacidad de liderazgo, contribuir así al bienestar y cumplimiento de las normas, comprometerse éticamente y respetar el medio ambiente y apoyar los proyectos sociales. Recuerden que las empresas, las multinacionales, donde se instalan, tienen una responsabilidad con la sociedad y con el contexto que es cercano. Entonces ellos tienen que revertir de alguna manera dentro del crecimiento de estas poblaciones, aportando al desarrollo de estas comunidades. Bueno, la Confederación Europea considera que solo la negociación y la legislación son capaces de garantizar de una manera duradera los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. Entonces, de ahí que se mantengan las acciones de la responsabilidad social empresarial y estas deben apoyarse en la ley o en los convenios colectivos. La CES advierte también que la tendencia refleja la reducción del papel de las autoridades públicas con la promoción de la coordinación abierta de la legislación blanda flexible. O sea, ¿qué es lo que se ha encontrado a nivel general? La mayoría de las legislaciones frente a la responsabilidad social empresarial se convierten en legislaciones blandas. O sea, como que le estamos dando mayor poder olvidándonos de cuál es la función de protección. La SEX, por último, nos dice que hay que acabar con la ilusión de que el método voluntario y ejemplar de algunas empresas más o menos virtuosas será suficiente para hacer progresar la responsabilidad social medioambiental de las empresas, incluso que están en los países en vías de desarrollo. Entonces, miremos que lo que ellos están haciendo no se compadece con los daños, con los retrocesos que viven algunas sociedades o algunas comunidades. Nosotros tendríamos que estar en esa función de ejercer como organizaciones sindicales la veeduría en todos los aspectos. Y en este caso creo que en sectores más vulnerables, como lo hemos venido hablando, el de la agricultura. El movimiento sindical tiene claro su papel, que por un lado es imponer unas condiciones mínimas en los códigos que suscriben las multinacionales y que respeten las normas fundamentales del trabajo, la declaración del 98 de la OIT. Por otro lado, los acuerdos deben ser suscritos con carácter vinculante, ¿sí? O sea, nosotros no podríamos seguir haciendo acuerdos en los que se permita que de manera flexible para unas cosas se cumplan y para otras no. Si no son vinculantes, pues realmente no van a ser muy efectivos. Otro tema, entonces, bueno, retomemos un poco antes de llegar a la cooperación sindical para la educación y el desarrollo. Entonces, hemos visto que tenemos una estructura sindical mundial que está organizada. Se organiza para enfrentar precisamente estos progresos que tenemos a nivel de las diferentes sociedades debido a ¿qué? A la tecnología, al desarrollo y en específico a la globalización. Que no podemos olvidar que el centro de esto tiene que mantener los derechos humanos y en el marco de los derechos humanos laborales y sindicales, el trabajo decente. O sea, hasta ahí vamos dándole orden a lo que hemos visto en el día de hoy. Que tenemos algunas estrategias, que tenemos forma de hacer exigencia a través de la forma como se organiza el movimiento sindical internacional, que tenemos algunas competencias que van de menor a mayor grado, pero que todos vamos hacia un mismo objetivo, sociedades mucho más justas y la validación
el ejercicio y el cumplimiento en clave de derechos. Tenemos algunos instrumentos, entre ellos la negociación, y hablamos aquí de los acuerdos marco, que permitan políticas más generales que beneficien a todos los trabajadores, independiente de dónde se encuentren y del sector en que también se desempeñen. Y De que pronto otro tú te- tema importante es la responsabilidad social manejar empresarial. numerito Entonces, con título de aquí, hoja de vida. Teófilo, apaga el micrófono. O una hojita de vida que quiera va a trabajar. Teófilo, No, acá, tengo un apaga el cargo. micrófono. Teófilo, Ah, 320. Teófilo, apaga el micrófono, por favor. Bueno, no sé si ya. Entonces, hasta aquí les hice una síntesis de lo que hemos venido trabajando. Vamos a mirar ahora la cooperación sindical y la educación para el desarrollo. La cooperación, ¿por qué es importante? Y aquí nos estamos ya, nos introducimos en temas que van a, o sea, que tienen que ver con nuestras últimas dos sesiones. Todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional en el caso de nuestros proyectos, que es la forma a través de la cual ellos cooperan. Obviamente no es la única. Ya vimos hace un momento que tenemos una cooperación política, una cooperación técnica, una cooperación mucho más operativa, y que definitivamente la educación es parte fundamental si queremos tener mayor defensa frente a estos derechos o evitar la vulneración de estos derechos. Desde las bases renovadas del internacionalismo y la solidaridad, podemos redefinir en nuestra esfera la cooperación como uno de los aspectos de la acción sindical internacional. Esta está dirigida a la consecución de un proceso de desarrollo sostenible. No sé, ¿alguien tiene el micrófono? Perdón, nuevamente. Teófilo, apaga el micrófono, por favor. Listo. Entonces hablamos que esta está dirigida a la consecución de un proceso de Lo desarrollo tengo apagado, compañera. Está prendido. A la consecución de un proceso de desarrollo sostenible e integrado a nivel mundial. Esta cooperación sindical, con todos sus rasgos específicos, tiene una personalidad diferenciada nítidamente, ¿sí?, de este subterfugio de la neocolonización, que es la ayuda internacional de determinadas potencias. O sea, lo que ha pasado históricamente no es desdibujada a través de estas acciones de cooperación. Digamos que aquí estamos dirigiéndonos específicamente a los procesos de desarrollo sostenible, a cómo estas grandes países que tienen la posibilidad de cooperar a otros que tienen un menor desarrollo, lo hacen con el fin de lograr un equilibrio mundial, ¿sí? Con el fin de proveer de unos trabajadores a otro el fortalecimiento de las herramientas para poder seguir luchando por estos derechos. Digamos que son procesos distintos, pero que aquí juegan un papel preponderante para que podamos hablar de sociedades más justas. La justificación más importante para la cooperación sindical al desarrollo se encuentra en el papel que juegan o potencialmente pueden jugar los sindicatos en el desarrollo sostenible humano. Era lo que estábamos planteando. En el ámbito político, porque no es posible concebir un proceso de desarrollo sin democracia y respeto por los derechos humanos, pues lo que lleva implícito el ejercicio de participación política y sindical. En el mundo social, los sindicatos son uno de los tres pilares del tripartismo, junto con los gobiernos, el empresariado, para garantizar el diálogo social democrático. En el ámbito económico, porque el concepto de desarrollo incluye el de la equidad, que debe acompañar los procesos de desarrollo humano sostenible. ¿Listo? Entonces miremos cuáles son los ámbitos. En todos estamos jugando un papel importante, y solamente que en cada uno de ellos la cooperación tiene que seguir siendo un aspecto relevante dentro de los procesos de quienes conocen, tienen potencial y pueden compartir con otros que tienen menores posibilidades. Entonces, démonos cuenta que a nivel de todos los espacios, la cooperación juega un papel importante. O sea, que no es solamente porque nosotros estamos necesitando que alguien venga y nos provea de una parte económica, sino porque dentro de esa formación, con esos recursos económicos, nosotros vamos a asegurar una mayor cualificación dentro de la lucha. Ahora, la educación. Entonces vimos la cooperación y ahora entendámosla con la dimensión de la educación. Entendemos la educación para el desarrollo o la educación participativa como un modelo teórico práctico transformador.
¿Qué es lo que hace? Pues favorece la transformación de la conciencia individual y colectiva. O sea, todos estos procesos que estamos haciendo, en todos los esfuerzos que nuestras organizaciones hacen para que tengamos mayor conocimiento, lo que está haciendo es generar algunos desarrollos dentro de las competencias y las habilidades dentro de nosotros como personas individuales, como dentro de nuestros grupos como colectivos. La educación para el desarrollo, entendida como una educación para la ciudadanía global, se convierte en un motor de participación social para una globalización de los derechos laborales, así como en un proceso de generación de conciencias críticas. Y aquí hablamos, compañeros y compañeras, abramos los ojos, no podemos seguir comiendo pasando entero. Tenemos que aprender a desmenuzar pequeñito, pequeñito cada cosa que estamos viviendo alrededor, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro del barrio, dentro de la región, para que así nosotros podamos realmente tener las herramientas necesarias para seguir defendiendo estos derechos. En un mundo cada vez más interrelacionado, es evidente que los trabajadores se sienten afectados e incluso amenazados por lo que sucede en otros lugares del mundo. Este sentimiento de amenaza está provocando en muchos casos por mensajes de los medios de comunicación masivos que no fomentan la comprensión del mundo en que vivimos. Entonces aquí hablamos de una distorsión de las realidades y que definitivamente la cooperación para la educación juega un papel fundamental. ¿Cómo nos preparamos para el afrontamiento? Partimos, por tanto, de una lectura de nuestra propia realidad desde el enfoque global que aborda la sociedad mundial, descartando el concepto de desarrollados, subdesarrollados y entrando en la concepción de analizar la desigualdad y la injusticia. Son factores mundiales, ¿cierto? Y que lo único que nos permite a nosotros ver en común es que en el mundo sigue existiendo la exclusión, la baja inclusión y que por lo tanto todos los esfuerzos tienen que ser para combatirlas. En el marco del entorno laboral debe ser un espacio en el que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una labor activa de solidaridad y cooperación. Y por último, la promoción de la educación para el desarrollo para nosotros es fundamental para implicar a los trabajadores y trabajadoras, a los delegados y a los delegados sindicales en la tarea de defender el trabajo decente como vehículo para el desarrollo humano sostenible a través de su participación en la cooperación al desarrollo y la práctica de una acción sindical internacional de carácter solidario. La solidaridad tiene que seguir jugando un papel importante. El saber recibir y potenciar los recursos que recibimos, pues nos va a garantizar que a futuro esta pueda ser una práctica que podamos seguir promoviendo, que se promueva desde esos países más desarrollados. La diligencia de vida, para terminar, este es un tema que también es muy importante que tengamos en cuenta en términos de los derechos humanos y ambientales. Según la autora Doración Guamán, nos dice, en el ámbito del derecho internacional público, la diligencia de vida se define como una obligación de conducta responsable por parte de un sujeto de derecho internacional. En concreto, se enfoca en la responsabilidad de los estados por violaciones del derecho internacional realizados por agentes privados. Entonces, recuerden que todo esto está dado en el contexto de la globalización, las obligaciones que se tienen desde las empresas a nivel internacional. La diligencia debida es un instrumento internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Puede definirse como el proceso continuo razonable a la luz de las circunstancias y en el sector que opera para hacer frente a su responsabilidad de respetar estos derechos humanos y el medio ambiente. El cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida. Las empresas deben identificar y evaluar todos los efectos adversos que puedan tener. Entonces aquí planteamos que la diligencia debida en derechos humanos y ambientales, primero es un proceso que tiene diferentes fases y que varían según la normativa aplicable en ese país, pero siempre tienen al menos el siguiente ciclo de obligaciones para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué deben hacer? Identificar los riesgos e impactos en las actividades de las empresas que pueden ocasionar sobre los derechos humanos o el medio ambiente. Determinar e implementar las medidas necesarias para prevenir o mitigar dichos riesgos. Informar y consultar a las partes interesadas sobre las medidas y transparentar los planes de diligencia que vamos a hacer.
remediar o reparar el impacto cuando se haya producido. Miren que son cosas mínimas que cuando ustedes hablen o escuchen de la diligencia de vida, tienen que mirar en términos de los derechos humanos y el medio ambiente si se está cumpliendo. ¿Cuál es la relación de la diligencia de vida y el sindicalismo? Entonces, las reticencias sindicales respecto a los códigos de conducta y su decisión de involucrarse en la regulación de las cadenas de valor y de las relaciones laborales en el conjunto de sus eslabones ha propiciado el desarrollo de diversas herramientas sindicales a nivel internacional, como por ejemplo, y aquí lo subrayo porque era lo que Magali desde la preocupación nos compartía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde llegamos nosotros si queremos realmente tener incidencia en cada uno de estos eslabones de las cadenas? El impulso de acciones sindicales solidarias entre países mediante el impulso de trabajo conjunto entre los sindicatos locales y los de la empresa matriz. ¿A través de qué? La cooperación sindical. Y este marco se promueve con la firma de acuerdos marco globales como un mecanismo contrastado de protección eficaz. Esta cooperación ha permitido la apertura de oportunidades de sindicalización en partes donde los sindicatos son débiles, así como fortalecer las redes entre sindicatos de distintos países y regiones. Y todo ello que va a posibilitar, compañeros y compañeras, la protección y la denuncia de los ataques a la libertad sindical. La ampliación de los ámbitos de participación para las organizaciones sindicales para realizar incidencia, y aquí hablo de incidencia real, para promover un desarrollo normativo y reglamentario garantista tanto de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente, como la participación sindical en los procesos. Es por eso que aquí es muy importante que retomemos nuestra participación en los planes de desarrollo, que revisemos, que cumplamos con esta función que tenemos de alguna manera de supervisar, de la posibilidad de estar mirando qué pasa cuando se desarrolla o se crea la política, si estos componentes y en especial de estas poblaciones vulnerables se está teniendo en cuenta. ¿Cuáles son los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con las multinacionales o con las demás empresas para ejercer dentro de nuestro país? O sea, esto también nos compete. Actuar desde la acción sindical de las empresas con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Y aquí volvemos a recoger algo que sectorialmente debemos hacerlo, sea local o regional, que es cómo tenemos cláusulas que sean mucho más inclusivas dentro de los aspectos de vulneración de poblaciones y no solo de poblaciones, sino también del medio ambiente, cambio climático y demás. ¿Cuáles son los organismos internacionales? Pues aquí les dejo los listados, ¿sí? Para que ustedes puedan también mirar dentro de sus siglas que tenemos como ACTRA, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Foro sobre la Eficacia de Ayuda, Naciones Unidas, la OCDE, la OIT, la Organización Mundial del Comercio, el PNUD, etcétera. ¿Cuáles son las organizaciones sindicales como centrales internacionales y regionales, la CED, la CCA, la CCI, Global UNOS y la TUAC? Y las federaciones internacionales que ya habíamos mencionado durante la sesión, como la Federación Internacional de Periodistas, la Internacional de Trabajadores de Construcción y Madera, las de la educación, los servicios públicos, los trabajadores y trabajadoras del transporte, los del agro y las de servicios postales, telecomunicaciones, entre otras. Bueno, estos son listaditos para que les sirven a ustedes para ir apropiando y de pronto entender cuando encontremos dentro de los textos las siglas y que sea mucho más fácil pues incorporar dentro del conocimiento estas estructuras que tenemos a nivel mundial. Bueno, hasta aquí tendríamos el tema de globalización, compañeros y compañeras, pues creo que fuimos haciendo un resumen de todas estas estructuras, instancias y con ello pues lo que a cada una le compete como objetivo y por qué dentro del marco de la globalización y la globalización en sí misma es tan importante para el quehacer sindical. Entonces escucho comentarios, cómo les pareció el tema antes de entrar al ejercicio que vamos a hacer de reflexión. Entonces les escucho. Voy a dejarles antes de esto un momento proyectado. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer como reflexión? ¿Consideras que la globalización y el trabajo decente se relacionan y por qué?
En tu criterio, ¿cómo podrían las organizaciones sindicales nacionales e internacionales contribuir frente a la globalización? ¿Y cuál es el aporte que la cooperación internacional hace a las organizaciones sindicales y a los trabajadores y trabajadoras en el marco de la globalización? ¿Listo? Ese sería el ejercicio que tendríamos. Listo, el ejercicio que tendríamos para iniciar nuestra próxima sesión. Entonces, cuéntenme, compañeros y compañeras, cómo les pareció el tema, cómo les pareció, pues, todo esto que hoy compartimos. Ivonne, gracias. Bien. Excelente el tema. Y además, pues yo tenía desconocimiento de las federaciones, confederaciones, pues de algunas que conocíamos en los talleres que hemos realizado con usted, pero en otros, importantísimo el trabajo que en este momento tendrían las organizaciones sindicales en más información, en más formación también política y sindical con respecto a este tema, porque de verdad que es de suma importancia. Y lo otro es que también al interior de las organizaciones, esto hay que trabajar también la parte ética, porque no olvidemos que muchas, por no decir que la mayoría, tienen intereses personales y eso también ha obstaculizado que crezcamos en mayoría, que haya como más difusión y además afiliación a las organizaciones y eso también ha permeado que cada cual abra toldo aparte, precisamente, primero por la falta de conciencia y segundo por la falta de formación política y sindical. Muchas gracias. Gracias, Noemí, y has tocado un punto muy importante, y es que no basta con el quehacer sindical, sino quienes están representándonos mínimamente, ser conscientes del papel que están jugando y de la ética en pro de los derechos de los trabajadores, porque hemos escuchado en muchas instancias de que nuestros líderes se venden, como se diría vulgarmente, o que no representan realmente el interés nuestro, sino que entran a formar parte de los intereses patronales o empresariales. Entonces es muy importante en el momento que elegimos también a quién estamos eligiendo. Gracias, Noemi. Muy buenos días, compañera. Sí, Sí, Teófila. compañera Ivonne, para no alargarme tanto, dándole continuidad a lo que acaba de decir la compañera. Usted sabe que nosotros acá somos víctimas de todo lo que la compañera acaba de mencionar. Para no detallarle, ya usted conoce nuestro tema y eso no nos ha dejado avanzar a nosotros. Nosotros llevamos 7 años con esta subdirectiva y no avanzamos por lo que usted ya sabe. Entonces, no sé cómo pedirle a usted que replantee eso en las organizaciones que los ha hecho conocer hoy, porque algunas las hemos visto en los talleres que hemos tenido, pero hoy hubo un despejamiento a mí, por ejemplo, que me queda porque no conocía las otras que usted acaba de mencionar internacionalmente, que donde pueden apoyarlo a uno como organización sindical. Inclusive le iba a pedir el favor que me compartiera esa diapositiva por el interno para yo repasarla y conocer más a fondo, así sea los nombres de las organizaciones sindicales que usted acaba de mencionar. Y bueno, le hago esa recomendación. Le pido Listo, como Teo. petición. Listo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden 2 cosas. Una es que en el campus virtual, con la clave que ustedes tienen con su usuario y contraseña, pueden acceder a todas las presentaciones que hemos tenido dentro del curso. Y la segunda, dentro del sector que tú tienes, tu organización está afiliada a la UITA. ¿Listo? Para que empieces a revisar un poquito. Bueno, ¿alguna otra intervención, compañeros, compañeras? ¿Algún otro aporte? Jorge, ¿querías hablar algo? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Listo, dale. ¿Me escuchas pero muy lejos? No, estamos Pues ya me... escuchándote bien. Sí, mejor. Ah, ok. No, yo sí quería comentar por ahí que muchísimas gracias por el tema de hoy y creo que totalmente relacionado la globalización, el trabajo decente y el trabajo que podemos hacer desde las organizaciones sindicales para fortalecer
esa cultura sindical, esa asociación, eso que debemos de subir ese porcentaje principalmente en el país, que es del 4%, en relación a países europeos y de otras latitudes, que es mucho más alto. Definitivamente la globalización y de esa globalización tecnológica, pues en este momento lo estamos haciendo. Antes, para poder acceder a un curso, a una formación, pues se tenía uno que desplazar presencialmente y muchas veces estas formaciones eran inasequibles para algunas subdirectivas, pues por los recursos o porque no tienen el apoyo de la entidad. Entonces ahí en esa globalización tecnológica y de conocimiento, pues totalmente relacionado. Y definitivamente pienso que para nosotros, como los sindicatos de bases y las organizaciones, no todo el mundo tiene esa formación. Yo no tenía idea de estas confederaciones internacionales, ¿sí? Entonces el poder saber que hay una escala, una base en lo local, en lo regional, en lo nacional, en lo latinoamericano y en lo mundial, pues le da a uno como alternativas o herramientas para decir, venga, es que el esfuerzo no es solo de aquí, esto es un esfuerzo global y que todas las luchas que hace la organización sindical, pues propenden es por un trabajo decente. Entonces, totalmente relacionado, muchas gracias por el tema. Yo espero con esto haya agotado ya el ejercicio que nos dejó. Ahí le di las respuestas de las tres que nos dejaste. Mentira, gracias por molestar. Muchísimas gracias, Ivonne, muy formal. Bueno, Jorge, muchas gracias y creo que esto pues sí nos lleva a la reflexión y es que a veces el desconocimiento ayuda a que nos sigan vulnerando derechos. Entonces, fortalecernos en términos del conocimiento gracias a la posibilidad de contar con estas herramientas y agradecerle al campus virtual que nos ha dado la posibilidad desde la CTA de compartir este escenario, creo que es muy enriquecedor y es una forma de contribuir con la cooperación internacional también. Entonces, pues compañeros y compañeras, aquí si no hay otra intervención, dejaríamos el tema, finalizaríamos nuestra sesión y nos veríamos nuevamente en el mes de octubre. Yo les envío el link del campus para que ustedes coloquen la asistencia y por favor me hacen llegar la reflexión como lo han hecho, pues a través de mi WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Listo, muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Gracias, feliz día. Gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias, compañero, ustedes. por todos los conocimientos que lo enriquecen a uno de verdad. Gracias. Feliz almuerzo. Gracias.